Estamos aquí en las tertulias del Cristal y hoy vamos a entrevistar, vamos a tener una tertulia con Miguel Ángel Cortés, que es una persona que está en el Ayuntamiento de Inca, es la persona que lleva el tema de economía y después turismo y una serie de otros departamentos que él nos explicará. Y hablaremos del comercio, y hablaremos de Inca, ciudad de fiestas, del soporte al textil, después de la protección de la economía local, de varios temas que creo que es muy interesante, porque creo que de alguna manera en Inca han sabido el alcalde Virgilio Moreno con este equipo de personas. Estuve aquí hace unas semanas Andreu Caballero, y nos estuvo ya también explicando cosas importantes que están haciendo. Un par de meses atrás estuvo Virgilio Moreno, el alcalde, y yo pienso que es una ciudad que está sabiendo hacer los deberes. Ustedes juzgarán, nosotros simplemente vamos a hablar, vamos a preguntar y ustedes sacarán conclusiones y espero que sean satisfactorias para la mayoría. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, lo primero de todo, por invitarme aquí, porque la verdad es que siempre nos gusta venir a Palma, a la capital, a hablar de lo nuestro, de Inca, que aunque también seamos una capital del reggae, pero es muy complicado explicar lo que se hace en Inca, porque al final toda la prensa y todo el aspecto comunicativo de Mallorca y en general de las Baleares se lo queda con Palma de Mallorca. Y por eso en Inca nos encanta cuando nos dan una oportunidad, y esto para mí es una gran oportunidad, por eso estamos muy agradecidos. El alcalde Virgilio, como ya sabes, también lo está, y el Departamento de Comunicación, que también yo soy parte responsable, pues también. Y eso es lo primero, agradeceros la invitación y permitirnos que por lo menos hablemos un poco de lo que hacemos y de lo que podemos hacer o de lo que hemos hecho. Entonces has dicho que me presente. Bueno, yo soy Miguel Ángel Cortés, soy regidor del equipo de gobierno que en estos momentos está gobernando la ciudad de Inca, y tengo como principales responsabilidades el área de comunicación tanto del alcalde como del ayuntamiento, que son dos puntos importantes en la comunicación pública, pero muy diferentes entre sí. También la parte de informática, administración digital, nuevas tecnologías, compras de recursos informáticos, internet, etcétera, etcétera, que también es complicado y también es muy dinámico. Y luego otras atribuciones como son el comercio, por ejemplo, también, y el turismo, que son dos áreas que no son muy grandes. Desgraciadamente todavía en el Ayuntamiento de Inca no podemos tener personal atribuido específicamente para estas áreas, por eso estoy yo como regidor trabajando pues una jornada de trabajo entera, ¿no? Entonces, en ayuntamientos es difícil de ver esto, pero en el Ayuntamiento de Inca, al haber un volumen de trabajo tan elevado, sí que hay varios regidores que estamos todo el día trabajando. Y a veces nos toca hacer labores de técnicos y a veces nos toca hacer labores de políticos. Pero bueno, nuestra labor principal es estar en contacto con secretaría, estar en contacto con la alcaldía y estar en contacto con los ciudadanos. Entonces, al final se convierte en un trabajo de todo el día. Y me decís que os cuente un poco cómo está Inca o qué es lo que hago y tal. Mirad, Inca es una ciudad, yo no diría que es complicada, porque no es complicada y no lo puedo decir, pero sí que es una ciudad que no puedes dejarla. Sí que es una ciudad que tienes que estar todo el día encima, porque no está todavía definido si es un pueblo o es una ciudad. Durante la mañana se convierte, por supuesto, que en una ciudad, porque es el centro del reggae. Y entonces es como el centro administrativo, hacienda, ayuntamiento, tasas, impuestos y muchísimas más cosas. Se convierte en un centro y se convierte en una ciudad. Pero por las tardes vuelve a ser un pueblo, ¿no? Entonces es complicado manejar esto, porque al final tú vas por la calle y no te pasa como en Palma, que la mayoría de regidores no los conocen, o incluso al alcalde. No sé si a la gente le para al alcalde por Palma, por la ciudad, y le pregunta cosas, pero a nosotros todo el día nos pasa, todo el día nos paran. Entonces es una ciudad que es 24 horas, no puedes dejar. Cuando hay problemas de limpieza, hay problemas de seguridad, hay problemas de aparcamiento, tienes que estar encima. Entonces, eso es un punto que yo creo que le marca la diferencia con otras ciudades, ¿no? Y después que el ayuntamiento tiene un tamaño que todavía, para lo que necesitamos, es reducido. Necesitaríamos un tamaño un poquito más
dimensionado a nivel de técnicos de ciertas áreas o de ciertos sectores. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Se está consiguiendo con contratos con empresas externas, con ampliaciones de personal y con recursos externos o algunas veces internos. Y eso la verdad es que nos facilita bastante el hecho de estar muy encima de las cosas. Como os decía, las áreas que llevo yo, comunicación, al final la comunicación es, estás 4 años siguiendo, primero por una parte al alcalde y por otra parte a la gestión municipal. Tienes que por una parte informar al ciudadano y por otra hacer un seguimiento al alcalde. Entonces eso es complicado, porque el gabinete nuestro no es muy grande, somos 3 personas, ¿no? Y el volumen de actividad de comunicación que llevamos, como tú sabes bien y yo creo que sabéis todos, es muy elevado. Se llevan muchas cuentas de perfiles sociales, tanto de deportes, como de cultura, como de juventud, por ejemplo. También se llevan los perfiles sociales del alcalde y también se llevan los perfiles sociales de la gestión municipal. Entonces eso es difícil porque, como sabéis vosotros, ahora las redes sociales no puedes dejar de estar encima ni 5 minutos. Por eso mismo creemos que eso es una parte muy importante de lo que hacemos, ¿vale? La parte de informática, como también has comentado, ¿no? Sé que aquí uno de vosotros es informático y luego hablaremos de otras cosas más en específico. Pero bueno, la parte de informática también hemos sufrido un cambio, quizás una revolución, con toda la implantación de la administración digital. Hace 4 años no había nada de administración digital en el Ayuntamiento de Inca y ahora prácticamente un porcentaje muy elevado, no te sé decir el porcentaje exacto, pero yo diría que un 60 o un 70% de los trámites administrativos se pueden hacer a través de administración digital. Y eso es complicado. La pandemia, sobre todo, nos ayudó, no es que nos ayudara, pero ayudó a la institución a entender la complicación que había cuando no se puede estar presencialmente en el ayuntamiento. Entonces eso nos sirvió, entre comillas, para entender la dificultad y la necesidad que teníamos de equipamiento. Por eso nos ayudó muchísimo a que esa parte del ayuntamiento haya crecido. Y como ves, te he contado 2 áreas que no tienen nada que ver con el ciudadano, que son comunicación, informática, son áreas internas. Y también es raro que un regidor se ocupe de áreas internas del ayuntamiento, pero son fundamentales, son fundamentales. Y luego lo de comercio y de turismo, pues al final es un poco el apoyo al empresario, el apoyo al comerciante, el apoyo al restaurador y la promoción. La promoción es una cosa muy importante en la ciudad de Inca, porque realmente pasan muchas cosas, pero tú eres el responsable de que estas cosas que pasen previamente y a posteriori la gente se entere. Hemos ido incorporando sitios, como tú sabes, como son el Teatro Principal, que no es gestión municipal, pero al final depende también de que el municipio se beneficie o haga la promoción que toca con este tipo de sitios. También la Fábrica Ramis ha sido un centro de ocio y de ferias y de pequeños congresos que también nos ayuda muchísimo. Nosotros no lo promocionamos, pero cuando hacemos allí algo sí que también somos responsables de que esto llegue al resto de Mallorca de una manera positiva. Y entonces, bueno, al final eso es un poco el mix de lo que tanto mi equipo como yo nos ocupamos día a día. Entonces, a partir de ahora, no sé, si queréis que os explique algo más, si me queréis hacer preguntas, yo dispuesto. Referente a lo de Inca, pues muy bien, se han arreglado muchas cosas, el comercio, hay actividades, con eso me parece muy bien. Lo único que me he dado cuenta que todas las veces que hemos ido a este pueblo y hemos buscado hospedajes, hay pocos sitios para hospedarse y no son muy asequibles los precios. Que a lo mejor creo que esto sería una de las cosas que se tenían que mirar o tener en cuenta, mirándolo con mi punto de vista. Sí, es totalmente cierto. Mira, los últimos 4 años se han abierto en el casco urbano 2 hoteles. No se llaman hoteles, pero se llaman establecimientos turísticos. Pero es verdad que son pequeños. Uno de ellos tiene 9 habitaciones, que es el antiguo Can Guixa, ¿no? Que es donde estaba el horno, y el otro se llama Can Vidal, que también es una casa que está justo al lado del teatro. Y mira, y prácticamente se ocupan solo con la actividad que hace el teatro o la Fábrica Ramis o alguna de las fábricas que quedan en Inca, ya prácticamente tienen la ocupación no asegurada, pero sí muy
muy alta. Luego tenemos el Seviñedes Convent, que es uno que está a la entrada de Inca, también, que está bien, lo que pasa que es un establecimiento turístico. Después hay un proyecto que es muy interesante, que es la carretera de Lluc, que es un sitio especial para ciclistas. Está el proyecto presentado, creo que están buscando financiación, pero es un sitio que parece ser que va a ser muy interesante. Está la carretera de Lluc, pasado el cruce que sube hacia La Pureza, ¿sabes dónde está? Sí, creo que sí. Antes de llegar a Bromar. Allí está bastante bien. Y después está Son Vivot, que también es otro agroturismo que no es muy grande, sí. aparte de casas vacacionales. Y luego está también Casas del Virrey, que ahora se llama Finca Virrey. Lo que pasa es que está a 5 minutos en coche. ¿Qué pasa? Tradicionalmente Inca ha recogido todo lo que es la vertiente de Regué, que son las casas vacacionales. Entonces, de casas vacacionales, a lo mejor en un círculo cercano a Inca, estamos hablando de unas 300, 400 plazas ya, de casas vacacionales. Claro, no es un mercado en el que tú digas, voy a pasar un fin de semana y tal, pero sí que es cierto que poco a poco habría que aumentar esto. Y yo creo que poco a poco se hará, porque hay varios proyectos que están están muy verdes todavía, están en un proceso muy verde, pero poco a poco sí. Y es cierto lo que dices, mucha gente cuando viene a Inca se queja, sobre todo cuando vienen a eventos a la fábrica Ramis, o ahora Camper y Lotuse, que están creando centros de trabajo, de diseño y de otro tipo de trabajos, se quejan diciendo, oye, estaría bien que en Inca hubiera más oferta, que pudiéramos venir a descansar, a comer aquí y tal, y no tener que ir a Alcudia, a la zona de Alcudia o a la zona de Palma. Pero sí que es cierto, ahora bien, en 4 años se ha aumentado un poquito, claro que no se ha aumentado en plazas, pero sí se ha aumentado en establecimientos y esperemos que estos proyectos que están en marcha funcionen. Bueno, pues me parece correcto si se tienen que ir, tiene que ir trabajando este sistema e ir aumentando los peajes. Bueno, gracias. Esperemos. Muy bien. Bueno, Miguel Ángel, nada, yo te quería preguntar que si me tuvieses que vender Inca para irme a vivir, ¿qué aspectos destacarías, sobre todo más importantes, incluso a nivel de vivienda? ¿Cómo están los pisos? ¿Cómo está el tema de ocio, el tema cultural, las relaciones personales por allí con la gente? Porque hace mucho tiempo sí que íbamos a Inca, parábamos ahí en mitad del paseo, tomábamos un cafecito, pero hace ya años que no se puede. Es que ya no se puede, literalmente. Vale, pues nada más era eso, a ver qué me dices. Hay un tema y es lo que yo siempre digo, es que Inca es una ciudad en el que ahora una familia quiere empezar un proyecto y puede hacerlo, o tiene una mínima capacidad o un mínimo éxito, o por lo menos optimismo en conseguirlo. Los pisos son más baratos que en el resto de la isla, por supuesto que más baratos que en Palma. La distancia entre los pisos y el centro es mucho más cercana, no es tan lejos como puede pasar en otra ciudad como por ejemplo Palma. No es turístico, entonces durante todo el año hay una fluctuación de población similar, ¿vale? Y los alquileres, si es el alquiler, también son mucho más baratos. ¿Qué pasa? Que por culpa de esto o gracias a esto, Inca puede ser que en ciertas zonas se haya convertido en una ciudad en la que la gente va a dormir, o sea, va después, por la tarde, cuando han acabado los trabajos, y a dormir. Pero eso ha mejorado la oferta de dentistas, de clases particulares, de muchísimas cosas, de centros deportivos, centros de gimnasios, fisios, peluquerías, por supuesto, porque hay una gran oferta por las tardes para que toda esta gente que después de trabajar viene a Inca pueda vivir, ¿no? Aparte de eso, es cierto que eso lo que hace, me preguntabas a nivel social todavía no se ha conseguido juntar esta gente que ha venido hace poco, hace 6, 7, 8 años, con el devenir de la ciudad. Entonces, es nuestra responsabilidad organizar muchísimos eventos y muchísimas actividades, tanto juveniles, infantiles sobre todo, y luego eventos de otro tipo como ferias o congresos, para que a lo mejor esta gente empiece a coger el ritmo de la ciudad. Entonces, también funcionan mucho los restaurantes, la comida para llevar a casa, todo este tipo de servicios, los supermercados, por supuesto que en Inca hay una gran variedad de supermercados y es por eso.
toda la gente de Traiguer viene a comprar, pero sí que es cierto que a lo mejor todavía falta que toda esta gente que ha venido, que ha aumentado en gran medida la población, pase a formar parte de la sociedad. Y poco a poco se conseguirá. Pero tenemos que pensar que el pasado que venimos, que es un pasado industrial, en el que a la gente que se quedó después del cierre de las fábricas les costó muchísimo formar parte de la sociedad de Inca, todavía estamos en un proceso de estandarización. Entonces es una ciudad que necesita encontrar un poco el referente a lo que es la propia ciudad, ¿no? Y eso es una parte. Y me decías, es que ya no paramos en Inca. Lógico, Inca se ha convertido en una ciudad muy grande. Se ha convertido en una ciudad en la que ya no pasan las carreteras por en medio, la de Palma por lo menos, pasan las de otros pueblos. Y se ha convertido en una ciudad en la que es como esta, que tienes que llegar a aparcar y bajar a andar. Ya no es tan cómodo como antes, que llegabas y aparcabas delante del restaurante o del bar o al lado de la plaza. Eso hace 15 años pasaba y ahora ya no pasa tanto. Ahora tienes que aparcar en un parking público y empezar a caminar por la ciudad. Pero bueno, intentamos conseguir que el centro peatonal por lo menos sea un sitio agradable en el que se pueda ir. Los celleres siguen funcionando, en estos momentos hay 5 celleres que siguen funcionando. La restauración más o menos no va mal, hay oferta todo el año, que eso para mí es muy importante, a diferencia de los sitios turísticos que la oferta son 5 o 6 meses. Y bueno, intentamos eso, intentamos sobre todo dar a la población esa parte digamos, de identificación con la ciudad que queremos conseguir. Muy bien. No sé si te he respondido. No, perfectamente. Vale. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, lo primero de todo, darte la enhorabuena porque hace poco estuve en la fábrica Ramis también por la presentación de unas aplicaciones que hicisteis allí, un congreso donde, bueno, había para todo el tema de, bueno, digital, ¿no? De presentación de aplicaciones, un concurso en el que justamente era un viernes que no pude venir porque estábamos allí. Vale. Y me sorprendió lo primero de todo, es verdad que es de los pocos sitios, sobre todo en Mallorca, ¿no? Que se hacen ferias de este tipo, sí. y cosas de estas, ¿no? Que se pudieran reunir. Y muy bien adaptado el sitio, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, esta parte, pues enhorabuena un poco, porque lo he vivido, ¿no? Esto de primera mano. La segunda, me gustaría hablar un poco de todo el tema que estábamos comentando de la transformación digital, ¿no? O que comentabais, ¿no? Porque aquí encuentro, primero, que al ser una ciudad pequeña, ¿no? Casi un pueblo inca, entiendo que es más ágil a la hora de mover ciertas cosas, aunque también en contra hay menos presupuesto y menos recursos, ¿no? Entonces hay como ese hándicap. Pero sí que creo que tiene más capacidad que a lo mejor como que una gran capital de adoptar nuevas tecnologías, porque no es algo que sea tan grave, ¿no? Si hay alguna cosa que hay que rectificar, es más ágil. Entonces me gustaría saber cómo, primero de todo, cómo afrontáis o qué previsión tenéis o qué manera tenéis de acercaros a las nuevas tecnologías que hoy en día, por ejemplo, inteligencia artificial, blockchain, bueno, Big Data, tanta cantidad, ¿no? Redes sociales, etcétera, que han ido surgiendo y van acelerando tan rápido. Y luego, en contraposición, que también lo comentabais aquí, ¿no? En el documento, bueno, en el folleto este, ¿no? La brecha digital con las personas mayores, porque es algo que yo me encuentro mucho, ¿no? Las preguntas de, claro, el certificado digital, y ahora cómo hago esto, antes iba a atender a la persona y ahora en portal, claro. Gente de cierta edad, pues claro, cuando llega a veces, porque hoy en día, gracias a Dios, la gente llega a más longevidad, te encuentras una persona a lo mejor de 80, 90 años, que le dicen que hace un trámite con un teléfono móvil, y claro, tiene 90 años, ¿no? ¿Cómo lo hace, no? Entonces, ¿cómo, primero, la parte esta de agilidad a la hora de aplicar las nuevas tecnologías, y la segunda, la brecha digital en contraposición? Bueno, lo primero, sí que es cierto que la fábrica Ramis ha sido un gran sitio para este tipo de eventos pequeños o congresos pequeños. Es difícil porque al final tienes, como ayuntamiento, tienes que hacer de promotor, y eso es muy complicado porque los presupuestos son muy limitados. Y este tipo de congresos o este tipo de ferias, pues no son baratos, o sea, son eventos que requieren de una inversión elevada, tanto en publicidad como en promoción, como realmente en que luego tenga éxito. Pero gracias a empresas como por ejemplo, yo creo que esta fue una del Diario de Mallorca, no estoy seguro, o de otro tipo, hemos conseguido que poco a poco se vaya asentando. Luego la fábrica Ramis es un sitio que para mí es espectacular, porque son 4.000 metros y tiene mucho carácter, es muy bonito, es un edificio antiguo, pero que está totalmente con todas las necesidades que tiene cualquier sitio de congresos, y cuando la gente viene realmente está muy cómoda y disfruta. Es un sitio a lo mejor como este, que no te esperas que sea como es, y al final adquiere el sentido este de estar en un sitio antiguo pero reformado y cómoda a la vez, ¿no?
Entonces yo creo que la fábrica Ramis nos ha ayudado mucho en por lo menos posicionar a Inca como este tipo de ferias o de congresos. Y luego el tema de las nuevas tecnologías. Mira, cuando empezamos la legislatura, a mí me dijeron, vas a llevar la regiduría de comunicación y la de informática, perfecto. En Inca teníamos un diario, yo no sé si os acordaréis, que era el Dijous, ¿no? Que fue un diario que se cerró. Justo al empezar la pandemia, lo llevaba una organización de una gente ya de cierta edad y no pudo continuar, ¿no? Entonces detectamos al cabo de muy poco tiempo que la ciudadanía se había dejado de enterar de las cosas que normalmente se enteraba. O sea, hubo allí un parón en el hecho de que la gente tuviera un sitio donde informarse. Claro, entonces, nunca lo habíamos visto de esta manera. Era el semanario de Dijous era el sitio perfecto para esto. Entonces intentamos suplir con nuevas tecnologías o con viejas tecnologías este problema. Pusimos unos paneles por la ciudad en el cual fuimos colgando los anuncios de los eventos que pasaban, de los temas municipales, de la información municipal, y eso funcionó porque ahora creo que hay 15 paneles por toda la ciudad y la gente por lo menos tiene un sitio. Y luego contratamos los servicios de un CRM, ¿vale? Un CRM es, para que la gente no lo sepa, es un envío masivo de información mediante correo electrónico. Puede tener otras tecnologías, pero todavía creemos que es un poco pronto para introducir el WhatsApp o el SMS. Entonces, a través del CRM, que no hacemos envíos ni muy masivos ni muy invasivos, ¿no? Estamos consiguiendo que la ciudadanía reciba esta información. Y aparte estamos obteniendo información muy interesante. La empresa esta que nos está gestionando el CRM nos dice, mira, hemos gestionado otras empresas, en Mallorca algunas muy importantes deportivas, y no hemos detectado nunca este nivel de interés ni de respuesta positiva a la apertura de emails, a la información en los links, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos dado cuenta que esto sí que ha estado bien. Esto ha sido algo que no esperábamos que la gente, con el envío de un newsletter quincenal, ahora en estos momentos es quincenal, tuviera este éxito, y sí lo está teniendo porque la información que se da es una información válida, no es propagandística ni es promocional, sino que es una información a nivel de eventos, de temas municipales, muchas veces de impuestos, muchas veces incluso de cortes de agua o de este tipo de informaciones. Esta parte nos ha ido bien. Ahora bien, el tema de la administración digital. La administración digital sí que es complicado, lo que comentabas de la brecha digital. Cuando empezó la pandemia, tuvimos un problema ya no solo con la tercera edad, sino con todo el mundo, que tenía una falta de información. Entonces tuvimos que empezar con unos mecanismos un poco más, ya no invasivos, pero sí más persistentes de envío de información. Sí que empezamos a enviar WhatsApp, cosa que ya no hacemos, pero durante esa época lo hicimos. Sí que empezamos a enviar más redes sociales, más mensajes dirigidos, más mensajes directamente a las asociaciones de tercera edad, deportivas y tal, de todo lo que estaba pasando. Los restaurantes también fue uno de los sectores que también tuvimos que cuidar mucho, porque como recordaréis, cada semana cambiaba el tema de restauración. Ahora se puede ir, ahora no se puede ir, ahora se puede. Entonces, y eso nos hizo ver la necesidad de información que tenía la gente. Decidimos abrir, cuando acabó no la pandemia, sino cuando acabó ya el confinamiento, un centro en la oficina de turismo en la cual la gente se podía ir a informar. Y detectamos que la mayoría de gente era lo que tú has dicho, a lo mejor tercera edad o no tan tercera edad, pero sí gente que a lo mejor esta brecha digital le está costando mucho y nos pedía cómo tengo que hacer esto. Entonces detectamos que la gente nos venía a preguntar, la administración digital, perfecto, me descargo este documento, perfecto, lo relleno, pero es que no sé hacerlo, es que no tengo ordenador, es que a mí con mi móvil no me funciona. Entonces pusimos este tipo de asistencia, aparte de haber un psicólogo o una psicóloga, hubo dos, había personas dedicadas a asistir al ciudadano en este sentido, y fue bastante bien. Luego, cuando acabó la pandemia, cuando ya acabaron estos fondos, tuvimos que dejar este servicio para pasar a lo que había antes, que era un servicio a la atención al empresario. Pero tenemos en mente esto y creemos que necesitamos de sitios específicos donde los técnicos o los funcionarios asistan a las personas que o bien o no tienen equipos informáticos o no tienen nociones, o bien les cuesta mucho, como a mí algunas veces me cuesta mucho, descargar un PDF y editarlo y no sé qué, porque es verdad, hay veces que es complicado. Entonces creemos que esto es muy necesario. ¿Cómo lo haremos? Esto requiere de fondos y requiere de personal cualificado. Y requiere de los centros donde vaya la gente. Los centros donde va la gente son las bibliotecas,
el ayuntamiento durante las mañanas, los centros de la tercera edad, o sea, los clubs de la tercera edad, y creemos que es allí donde tiene que haber estos servicios de asesoría o esta formación en la que la gente entienda un poco lo que necesita. Ahora estamos con la Universidad Oberta de Mayors, no sé si lo conocéis. La UOM es un proyecto de cursos dirigidos a gente de los clubes de tercera edad, en los cuales se habla de cine, se habla de tecnología, se habla de muchísimas cosas, pero los de tecnología están bastante bien, tienen bastante éxito. Y se trata también de juntar, que también lo estamos viendo a ver cómo organizarlo, a la parte más joven con la parte más mayor, ¿vale? Había un proyecto que al final no se pudo hacer porque también la pandemia empezó a este tipo de cosas a apartarlas, que era juntar a la gente mayor, digamos a los abuelos, con los nietos en reuniones temporales para que entre ellos se explicaran cuáles son las necesidades de uno y lo que los otros les pueden ayudar en esto. Porque claro, con nietos y abuelos se habla de muchas cosas, pero a lo mejor no se entra en este detalle. Entonces también creo que esto lo retomaremos cuando tengamos más tiempo de volver con estos procesos. Y luego el tema de la adquisición de material. La administración digital está muy bien, pero te requiere que en una institución haga una inversión muy importante en material informático. Entonces nosotros ahora llevamos este proceso, estamos invirtiendo en pantallas nuevas y más grandes, en pequeños NUC. Bueno, ¿sabes lo que es un NUC? Un NUC es como un ordenador que no tiene necesidad de tener disco duro y nada, porque todo se nutre del servidor, más rápidos, más efectivos, red mucho más actualizada. Entonces eso es lo que estamos intentando, estaciones de videoconferencias también, y en eso estamos invirtiendo. Y luego el segundo paso de esto, una vez que la administración nuestra esté, será la parte del ciudadano. Creo que invertiremos en este tema, en asesorar o en a lo mejor o incluso en atender a los centros donde la gente que necesite cubrir esta brecha digital vaya, que son, yo creo que son los de la tercera edad. No sé si te he contestado más o menos. Sí. Vale. Muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes. Desde luego quedo admirado porque veo que hay una cantidad de proyectos excepcionales que normalmente, en relación a las explicaciones que estás dando, entonces dais a entender que es en beneficio de los ciudadanos. Hasta ahí yo lo veo muy bien. Pero no todo es color de rosa. Es decir, que han hecho algún estudio referente con el tiempo, cuántos años se puede amortizar en todas estas inversiones y si efectivamente pueden ser realmente positivas. Por el ciudadano seguro que sí, pero no se trata que solamente sea en beneficio de los ciudadanos, sino que tiene que ser también en beneficio del ayuntamiento y de todo lo que concuerda con este tema. Entiendo que a nivel presupuestario, o sea, en beneficio a nivel presupuestario y tal. El ayuntamiento tiene ciertas atribuciones que presupuestariamente están bastante delimitadas desde el principio de año. Tú al principio de año ya sabes en todas las áreas qué presupuesto hay y ya sabes en dónde se va a gastar este presupuesto, porque si algo ha cambiado en el Ayuntamiento de Inca estos últimos años, yo creo que ya estos últimos 7, 8 años, es el Departamento de Intervención. Es un departamento que gracias a una persona joven que ha empezado, que es el interventor, ha hecho un equipo muy dinámico, muy actualizado, ha introducido programas informáticos nuevos y entonces el tema presupuestario está bastante delimitado y sobre todo muy controlado, cosa que da una seguridad al político a la hora de aceptar presupuestos, facturas o de aceptar cargos o pagos, y también para el ciudadano porque sabe perfectamente que toda esta información está a la disposición ciudadana. Entonces está bastante marcado ya desde el principio de año dónde va a ir este presupuesto y sobre todo cuál va a ser el presupuesto. Otra cosa es los proyectos que van surgiendo que pueden tener una financiación externa, tanto del Consell como del Gobierno, como del Estado central o como de estos momentos con los fondos europeos, los Next Generation. ¿Qué pasa? Ahí sí que es trabajo, sobre todo del alcalde, el ir a negociar todo este tipo de financiación externa. Cuando pasa lo que ha pasado estos 4 años, que a pesar del parón de la pandemia se ha hecho muchas cosas, cuando el color político del ayuntamiento es del mismo que el Consell y el mismo del Gobierno, y en este caso el mismo del Gobierno central,
las cosas son no más fáciles, pero sí más fluidas. Sí que se llega a unos acuerdos más fluidos, porque es lógico, porque al final hay conversaciones mucho más fluidas, como te digo. Pero cuando pasa con lo otro no pasa nada, hay que negociarlo más fuerte y hay que ser más pesados y hay que, como decimos nosotros en Inca, ir a buscar más dinero a Palma. Que por esto lo decimos mucho, hay que ir a buscar más dinero a Palma. Entonces, cuando se hacen este tipo de inversiones, como ahora estos son los fondos Next Generation, que yo creo que es algún caso muy interesante y esperemos que los que tenemos en marcha se consigan, sí que se hacen estudios económicos, porque la misma subvención o la misma forma que te exige la institución en la que te va a dejar el dinero, te exige perfectamente que los mecanismos, tanto de contratación, como de gasto, como de inversión y como de amortización, estén totalmente controlados y hayan pasado por manos de técnicos. Entonces sí que es, en este sentido, sí que se hacen estos estudios. Ahora bien, a nivel social es muy difícil hacer estudios. Yo creo que a nivel social los estudios que se hacen son estudios de felicidad o de apreciación de la gente. Y eso es muy difícil plasmarlo en un estudio numérico. Pero ojalá el sentir del ciudadano te llegara con esta valoración positiva. Por la limpieza, porque mi calle no está limpia, por la seguridad, porque en mi calle no hay policía, y también me hubieran preguntado por el comercio, por qué el comercio funciona como funciona y tal. Entonces, luego el ciudadano tiene estas necesidades, el ciudadano de a pie del pueblo, pero en cambio se tienen que suplir con este tipo de inversiones extras, en este tipo de servicios en limpieza y en policía, sobre todo limpieza y policía. No sé si te he contestado, pero... Sí. Bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Buenas tardes, Miguel Ángel. Has hablado de servicios que afectan directamente al ciudadano y que son importantes, como puede ser la seguridad en las calles. Yo pregunto, si rondáis los 40.000 habitantes, ¿por qué no tenéis un cuerpo nacional de policía que os prestaría unos servicios más directos en la ciudad? Mira, es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder, y yo intentaré más o menos decirte lo que yo sé. Lo que pasa que hay un regidor de policía y luego está el alcalde, por supuesto, que es el responsable último. Pero mira, hay un tema que es interesante. Bueno, primero, se ha aumentado la plantilla de policía local, se ha contratado una empresa privada de seguridad que hemos sido, y a nivel nacional, y no es porque yo lo diga, pero lo podéis ver en la prensa, ha sido la primera ciudad que ha contratado una empresa externa de seguridad para supervisión de las calles durante las noches y durante ciertos actos públicos, de fiestas y ferias y tal. Y hemos mantenido este contrato, es una empresa de seguridad que está en Inca, en los edificios públicos y en ciertos actos y por las noches en algunos sitios. Mira, el tema de la Policía Nacional, ahora se supone que en un año o dos, cuando se encuentre el lugar más idóneo para instalarlo, se va a instalar una oficina administrativa de la Policía Nacional, porque eso sí que realmente es una necesidad muy grande para hacer DNIs, pasaportes, para cursar cierto tipo de temas administrativos, etcétera, etcétera. Sí, para este tipo de cosas, pero que la Policía Nacional sea el cuerpo responsable de la zona de Inca, como consecuencia tendría que la Guardia Civil ya no lo sería. Entonces, la Guardia Civil ya no podría actuar en la ciudad de Inca como tal. Claro, la Guardia Civil es un cuerpo que en toda la zona del Raiguer siempre ha tenido una influencia muy importante y muy efectiva, y realmente hace un trabajo que yo creo que es bastante bueno, con los medios que tiene, pero sí que realmente está muy centrada en esta zona del Raiguer, ¿vale? Tanto en carreteras como en seguridad pública y en seguridad vial, por supuesto. Entonces, esta sería la consecuencia. Habrá que decidir algún día, que espero que no tengamos que ser nosotros, porque con la policía, con la Guardia Civil, yo sé que hay muy buena relación y están muy contentos, pero algún día habrá que tener este debate. Pero yo creo que es un debate que no lo deberían tener los políticos, sino que lo deberían tener a lo mejor los responsables de seguridad de la isla para este tema. Pero sí que es cierto que es una cosa que se pregunta mucho. ¿Por qué en Inca, tener 35.000 habitantes, no está la Policía Nacional? Tendríais, por un lado, la ventaja de que tendríais un cuerpo nacional de policía para la ciudad,
Y luego la competencia de la Guardia Civil podría ser en la zona del todo lo que dices tú del Reiger, que de todas formas, al ser fuera de la población, ellos seguirían teniendo esas mismas competencias. Totalmente, Ganaríais totalmente. bastante, sobre todo si queréis dar una posición de calidad a una ciudad que está emergiendo. Totalmente de Y acuerdo. ahora que estamos ya aquí, te voy a hacer Sí. otra pregunta. Venga. Si aquello es una ciudad que, como tú has dicho, es un poco dormitorio, que es un poco vivienda, Bueno, sí. de Palma, es lógico porque todos los núcleos poblacionales, Palma se ha extendido tanto que ya los tienen ahí. Entonces, ¿qué política de vivienda estáis haciendo? Porque yo hace poco leí en prensa unas críticas que decían que estabais tratando de habilitar locales comerciales como viviendas. No estamos tratando de habilitar nosotros como ayuntamiento locales comerciales como viviendas, pero es una demanda que la gente hace, es una demanda que el ciudadano hace. Hay muchísimos locales comerciales debido a una política urbanística de muchísimos años en España. Los bajos eran locales comerciales, no tanto garajes, que ojalá hubieran sido garajes, pero eran locales comerciales que en zonas que no tienen ningún sentido y que ahora están totalmente cerrados. Entonces es una demanda del ciudadano. No depende de nosotros, depende del Consell, y ha habido varios proyectos que han salido adelante y la verdad es que han quedado viviendas bastante bien. Es un proceso largo, complicado, porque es el Consell el que otorga el cambio de uso, pero bueno, pero es interesante, ahora no somos nosotros. Lo que sí que es cierto es que sea una ciudad dormitorio quiere decir que la gente está invirtiendo en Inca y comprando en Inca, pero no haciendo la vida durante el día en Inca. ¿Por qué? Porque la vida durante el día en Inca es limitada, no hay una gran industria o el gran trabajo está en Palma o en otras zonas, o incluso en Alcudia. Tenemos mucho ciudadano que es trabajador turístico en Alcudia, en Campicafort o en Pollense. Entonces,